¿Qué tal, muchachos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Para mí es un gusto saludarles el día de hoy y compartirles una vez más el contenido de la clase número 2 de Estadística Inferencial 2. Bueno, el día de hoy vamos a revisar el tema que es prueba de hipótesis. En este tema, lo que es prueba de hipótesis en regresión lineal múltiple, este tema corresponde al numeral 1.1.2, que es prueba de hipótesis en regresión lineal múltiple. Bueno, para el día de hoy tenemos un propósito. ¿Cuál es el propósito, muchachos? Que ustedes analicen y realicen las conclusiones de validación o invalidación de la significancia de la prueba F en regresión lineal múltiple. Entonces, vamos a dar un vistazo de qué se trata este tema. Miren, para lo que es una prueba de hipótesis, es importante iniciar con esta pregunta. ¿Qué es una hipótesis? Ustedes ya realizaron una tarea en el tema pasado en donde ustedes investigaron qué es una hipótesis. Y si por algún momento estás revisando este video y no eres alumno mío, no te preocupes. En Google teclea hipótesis y ahí te va a salir muy rápido la definición. Bueno, una hipótesis nada más como recordatorio es una suposición o una proposición de algo que tú quieres saber o de algo que tú consideras que va a suceder, pero puede ser que suceda o que no suceda. Entonces, eso es una hipótesis, una proposición de algo. Bueno, ahora, en regresión lineal múltiple, generalmente utilizamos dos pruebas, la prueba F y la prueba T. Bueno, ¿por qué utilizamos estas dos pruebas? Ustedes recordarán que en regresión lineal simple utilizaban ambas pruebas de hipótesis, tanto la F como la T, las utilizaban y al final de cuentas concluían a lo mismo. Pero en este caso, en lo que es la regresión múltiple, no es lo mismo usar una prueba F que utilizar una prueba T. Veamos cuál es la diferencia entre la prueba F y la prueba T. Bueno, la prueba F me va a indicar si existe una relación significativa entre la variable independiente y todas las demás variables independientes. Recordemos que es regresión múltiple porque tiene dos o más variables dependientes. Aquí una disculpa, aquí es y las variables dependientes. Aquí le volví a escribir independientes, una disculpa nuevamente, repito, y el conjunto de todas las variables dependientes tendría que decir aquí. Entonces, esto es para lo que es la prueba F, jóvenes. Mientras que la prueba T, también la prueba F, algo curioso que también a la prueba F se le puede denominar, es como un sinónimo, prueba de significancia global. También así es como se le denomina a esta prueba. Dependiendo del libro del autor que estemos trabajando, es como les va a denominar esta prueba. Bueno, ahora, la prueba T. La prueba T es ya, digamos, para relacionar cada una de las variables individuales, en este caso las variables dependientes, es decir, si cada una de esas variables tiene relación con la variable dependiente, es decir, recordemos entonces acá que tenemos, voy a escribirles acá, recordemos que entonces la prueba F es para la relación entre la variable dependiente, imaginemos que esta es mi variable dependiente y aquí están las variables independientes. Aquí tendríamos tres variables independientes. Lo que hacemos con la prueba F es identificar la relación que existe entre esta y con esta, pero a nivel global, es decir, en conjunto. A este pequeño diagrama representaría la prueba F. Mientras que la prueba T, de igual forma, tengo mi variable dependiente y mis variables independientes. En este caso voy a dibujar tres variables independientes, suponiendo que fueran estas tres las variables independientes. Y vamos a identificar directamente la dependiente con esta independiente. Esta con esta y finalmente esta con la tercera variable. Ahora, algo muy importante que es comentarles, jóvenes, que aquí les puse una nota. En caso de que la relación que haya salido, ahorita más adelante les voy a explicar un caso particular de cómo utilizar la prueba F, pero en caso
de que la relación que me haya salido ya al aceptar o rechazar la hipótesis sea que la relación no es significativa, ya no vamos a usar la prueba T, porque resulta que luego en el examen les pongo, realice realice el siguiente ejercicio y concluya si hay una relación significativa entre las variables dependiente y las variables independientes. Y luego resulta que ya les dio como conclusión que no hay relación significativa y sin embargo vuelven a realizar la prueba T. No, es muy importante identificar que si no existe relación significativa en la prueba F, que eso es lo que me haya salido en la prueba de hipótesis, entonces ya no tenemos que utilizar la prueba T, porque la prueba T es únicamente, digamos, para analizar más profundamente la relación que existe entre cada una de las variables. Pero para que me entiendan bien esto, vamos a un ejercicio práctico. Miren, vamos a continuar con el primer ejemplo. El primer ejemplo que teníamos, el del problema de la compañía que se dedicaba a hacer entregas de paquetes. Vamos a imaginar que es la empresa Amazon. Vamos a imaginar que esta empresa se dedica al transporte de objetos y mercancías. Bueno, entonces teníamos nuestros datos. Nada más es un breve recordatorio. Teníamos millas recorridas, número de entregas y tiempo de recorrido, donde teníamos como variables independientes a las millas recorridas y al número de entregas, mientras que el tiempo recorrido era mi variable dependiente. Bueno, después realizamos nuestro ejercicio con Excel y al realizar nuestra ecuación de regresión múltiple, que fue la clase pasada, y al sustituir que el pronóstico que hacíamos, que cuál sería el tiempo que se tardaría en entregar 5 paquetes, habiendo recorrido 120 millas, nos dio como resultado que eran 11.08 horas. Este fue nuestro pronóstico, que este es el tiempo que se tardaría el repartidor. Bueno, para validar o invalidar este pronóstico, es para eso que se utilizan las pruebas de hipótesis. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a hacer un estudio ya más avanzado en cuanto a su documento de titulación o cualquier otro estudio que tenga que ver con algún pronóstico, es importante argumentarlo con la parte estadística. Por eso yo aquí ya, en este caso, en este ejercicio, y aquí ya dijimos que se tardaba era un pronóstico 11.08 horas. Pero ¿quién puede argumentar o quién podría decirme, sabes que tu pronóstico es muy confiable o no es confiable? Pues para eso sirve las pruebas de hipótesis que vamos a ver el día de hoy. Entonces veamos. La prueba F. Bueno, para la prueba F es importante mencionarles que tenemos diferentes métodos de aceptar o rechazar una hipótesis. Tenemos el método del valor crítico, que es el que les voy a enseñar el día de hoy para que no se me confundan, y también tenemos el método del valor P. Entonces, cualquiera de los dos métodos que utilicen ustedes, les tiene que salir el mismo resultado. Repito, en este caso vamos a utilizar el método del valor crítico. Y acá está escrito, esto es muy importante, estas letras grandotas que dice rechazar H sub 0 si F es mayor o igual que F de alfa, así es como se lee. Bueno, H sub 0 que está aquí es o se simboliza la hipótesis nula. Eso ustedes ya lo vieron en lo que es estadística inferencial 1, nada más como recordatorio. H sub 0 significa hipótesis nula. Ahora, yo aquí les voy a explicar a grosso modo la forma o el caminito en cómo ustedes pueden realizar todo esto. Miren, lo más fácil es hacer todo el procedimiento. Lo que a mí me interesa es la conclusión. Un buen estudio estadístico debe de llevar su conclusión. Aún así, cuando todo el proceso haya estado bien, si no llegan a una conclusión, nosotros no podemos decir que el ejercicio está bien. Por ejemplo, si a partir de la clase del día de hoy, en cualquier ejercicio, ustedes no me ponen una conclusión o una interpretación final, el ejercicio valdría 0, porque lo que realmente importa es la parte final. ¿A qué estamos llegando? Bueno, entonces, el pequeño caminito para validar o invalidar mi pronóstico que teníamos de que se va a tardar 11 horas el repartidor, sería este pequeño caminito tomando tres pequeños pasos.
Primero, vamos a generar nuestras hipótesis. Ese sería el primer paso. ¿Cómo vamos a generar nuestras hipótesis? Bueno, vamos a poner primero, ya dijimos que H sub 0 es la hipótesis nula, mientras que H sub 1 es la hipótesis alternativa. Ahora, una es lo contrario de la otra, es decir, la hipótesis nula es la aseveración o a lo que yo quiero llegar, la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa, que se va a simbolizar como H sub 1, es lo contrario. Aquí me voy a salir un poco del tema y es como si yo tuviera una proposición. La proposición es que todos los ingenieros industriales o cualquier otro joven que esté viendo este video va a obtener una calificación de 10. Y mi hipótesis alternativa sería que no todos los jóvenes de la carrera de ingeniería van a obtener una calificación de 10. Es lo contrario. Entonces, aquí, jóvenes, primero tendríamos que generar nuestra hipótesis. Como segundo paso, segundo caminito sería tomar la regla de rechazo. ¿Cuál es la regla de rechazo? Esta regla de rechazo. Para el día de su evaluación pueden ustedes escribir en una fichita o en un post-it, pueden escribir ustedes. Incluso si estás viendo el video y no te doy clases, puedes escribir esta regla de rechazo en un post-it para que lo tengas muy presente. Pongan esto va al video para que puedan ir trabajando mejor. Después, comparar los valores. ¿Cuáles valores? Los valores de F y de F de alfa. Ahorita les digo de dónde los vamos a obtener. Y finalmente, generar la conclusión de acuerdo al signo mayor o igual que. Este signo es muy importante porque va a tener dos cantidades. Entonces, estas dos cantidades que vamos a tener acá nos van a ayudar a validar o invalidar mi hipótesis. Ahora, ojo, aquí. Esta parte es la más importante. Este pequeño tip que les doy no viene en ningún libro. Esto viene únicamente de acuerdo a lo que se ha visto en un libro de estadística, pero esto ya es como algo muy propio. Entonces, vean, con esto que les estoy escribiendo aquí, ya con esto tienen muy fácil para hacer su conclusión. Van a rechazar la hipótesis nula siempre y cuando, por ejemplo, aquí F va a ser un valor, por ejemplo, que tuviera 5. Si F es mayor o igual a F de alfa y F de alfa valiera 3, 5 es mayor que 3, sí, ¿verdad? Entonces, como 5 es mayor que 3, entonces vamos a rechazar la hipótesis. Y al rechazar la hipótesis, siempre que este símbolo se cumpla, va a haber evidencia suficiente para coincidir que uno o más parámetros va a ser diferente de 0 y que la relación global entre la variable dependiente y las variables independientes es muy significativa. ¿Eso qué significa? Eso significa que si esto fuera real, que aquí F valiera 5 y F de alfa valiera 3, significaría que mi pronóstico que tuve de que el repartidor se tarda 11 horas en hacer esas 5 entregas es demasiado alto. O sea que puedo confiar bastante en que sí se va a tardar ese tiempo el repartidor. Ahora, con esto que ya les puse aquí, ya con eso tienen ganado el ejercicio porque ya lo demás es muy sencillo. Ahora, F de alfa, ¿de dónde lo van a tomar? F de alfa lo vamos a tomar de unas tablas o de un software. Por el día de hoy vamos a trabajar con las tablas. Las tablas pueden ponerle en Google tablas de la prueba F y ahí es muy importante algo, muchachos. Comentarles que en la parte de las tablas, en Google hay una infinidad de tablas, pero es importante identificar con qué nivel de confianza vamos a trabajar. En estadística, yo sé que aquí ustedes están viendo muchas letras y nada más están escuchando mi voz, pero miren, en estadística se utilizan muchos niveles de confianza, es decir, qué tan confiable es mi pronóstico, qué tan confiable es la información que estoy dando. Bueno, entonces podemos trabajar con el 90% de confianza, con el 95%, con el 99%, incluso con el 100%. Ahora, ojo, cuando ustedes trabajan con el 90%, es probable que esto ya ustedes ya lo saben, ya nada más es un recordatorio. Con el 90% de confianza de mi pronóstico, significa que alfa es mi parámetro de significancia, así nada más es como simbolizarlo.
alfa va a valer de 90, ¿cuánto me hace falta para llegar a 100? 10, ¿no? Entonces, alfa se trabaja con punto decimal, entonces ese 10% se trabajaría como 0.1% de significancia. Los libros se lo manejan así como la significancia de alfa de 0.1. Si estuviera yo trabajando con el 95% de confianza, mi pronóstico, ¿quién elige el porcentaje? Usted como investigador o como evaluador de la hipótesis, usted es el que elige el nivel de confianza con el que quiere trabajar su problema. En este caso, para el 95% de confianza, alfa ya no valdría 0.1, valdría 0.05. ¿Por qué 0.05? Porque de 95 a 100 me falta 5%, que ese sería el error, el 5%. Para el 99% de confianza, ahora aquí, ojo, un como tip que les doy, muchachos, es que siempre trabajen con el 95% de confianza. La mayor parte de empresas o la mayor parte de estudios los realizan con con el 95% de confianza porque es bastante confiable. Ha dado muy buenos resultados trabajar con ese nivel de confianza. Ahora, también hay una doctora que se llama, antes de que se me pase, hay una doctora que se llama Bárbara, que ella es especialista en estadística inferencial. Ella menciona también que para poder hacer un buen estudio estadístico es importante trabajarlo con el 95% de confianza, además de que a lo que tú quieres llegar o lo que tú quieres demostrar, que siempre sea esa tu hipótesis alternativa. No todos los autores mencionan esto, pero esta autora ha realizado algunas investigaciones y ella ha comentado que es mejor trabajar con el 95% de confianza. Entonces, aquí algunos ejercicios, o bien, en este caso, su servidora les va a decir con qué nivel de confianza van a trabajar el ejercicio, si con el 95, el 99 o el 90%. Y cuando vean ustedes alfa igual a 0.05, significa que están trabajando con el 95%. Si ven a alfa igual a 0.01, significa que están trabajando con el 99% de confianza. No es lo mismo 0.01 que 0.1. Aquí abusados, ¿eh? No es lo mismo. Entonces acá, ojo. Voy a hacerles una breve explicación de qué son los grados de libertad. Probablemente ya lo saben porque ya tuvieron su curso de estadística inferencial 1, pero nada más como recordatorio. Los grados de libertad los vamos a definir como el número total de mi muestra. ¿Y qué es una muestra? Es una parte de la población, ¿no? O un subconjunto, como bien lo dijeron en sus tareas, un subconjunto de una totalidad. Entonces, tengo aquí mi población, la población acá la tengo. Esta es mi población. Y de esta población, la población la vamos a simbolizar con N en estadística. Y de esta población voy a tomar una pequeña parte, que sería esta pequeña parte, y a esta pequeña parte le vamos a llamar muestra, y la muestra la vamos a simbolizar como N minúscula. Entonces ahora, los grados de libertad son una medida estadística que la tomamos del número de la muestra, del número total de la muestra. Es decir, si ustedes toman una muestra ustedes suponiendo que todo el tecnológico son 700 estudiantes y no de tomar una muestra de su salón, entonces la muestra de su salón sería 11. Entonces, los grados de libertad en este caso serían 11. ¿Por qué? Valdría 11 los grados de libertad porque la muestra que estoy tomando es de 11, porque ustedes son 11 en su salón. Bueno, ahora, para lo que es este estadístico de prueba, para lo que es la prueba F, vamos a trabajar con grados de libertad, pero hay dos tipos, en el numerador y en el denominador. Para los grados de libertad en el numerador son el número de variables independientes, eso sí, anótenlo ahí también en su libreta. Es el número de variables independientes que tengo. Entonces, si tengo 3 variables independientes, P valdría 3. Entonces, repito, aquí se los voy a anotar con el lapicito para que no se les olvide. Entonces, en el numerador son los grados de libertad, pero el número de variables independientes que tengamos. Mientras
que los grados de libertad en el denominador los vamos a obtener con esta fórmula. N menos P menos 1. N ya dijimos que es el número total de la muestra. Si tengo una muestra de 10, aquí N valdría 10. P, si tengo dos variables independientes, pues P valdría 2. Entonces sería 10 menos 2, 8, menos 1, 7. Entonces en el numerador tendría yo 2 grados de libertad y en el denominador 7. Es importante saber cómo es que salen los grados de libertad en el numerador y en el denominador. Aunque ahora con el software ya les da los grados de libertad, pero es importante que ustedes lo sepan, de dónde se obtienen esos grados de libertad, tanto para numerador como para denominador. Bueno, entonces una vez que ya explicamos esta parte, vamos a revisar ya el ejercicio. Estamos con el mismo ejercicio de Amazon, que se dedica a la entrega de productos, y entonces lo que hacemos primero es generar mi hipótesis. La hipótesis sería, mi hipótesis nula va a ser igual a beta sub 1, igual a beta sub 2, igual a beta sub n, porque puedo tener una infinidad de variables independientes, va a ser igual a 0. Entonces, mi hipótesis alternativa, pues es lo contrario. Aquí le estoy diciendo que todas son iguales. Todas mis variables independientes son iguales. Mientras que acá estoy diciendo que todos los parámetros no son iguales. Entonces, estoy aquí ya poniendo lo contrario a mi hipótesis nula. Ahora, vamos a tomar la regla de rechazo que teníamos en la diapositiva pasada, que era F mayor o igual que F de alfa. Bueno, el valor F. Este valor F, ¿de dónde lo van a obtener? Este valor F lo vamos a obtener de nuestro ejercicio que realizamos en Excel. Si ustedes quieren ver su ejercicio, y el valor F va a ser este valor que está aquí encerrado, que les estoy mostrando aquí con el lápiz, que va a ser 32.87. Este va a ser el valor F. Por eso es que les comentaba que lo de menos es resolver el ejercicio, lo importante es la conclusión. Entonces vamos a escribir 32.87, al signo no le van a hacer nada, lo van a bajar tal y como está, mayor o igual que F de alfa. F de alfa, ¿de dónde dijimos que lo íbamos a tomar? F de alfa, aquí nuevamente está la nota, nuevamente, acordamos que F de alfa es tomado de las tablas o del software. Ahora, las tablas están en su plataforma, ahí están agregadas las tablas que quiero que utilicen para que todos generalicemos la misma tabla. Ahora, en caso de que estés viendo el video y no sabes de dónde vas a obtener el valor de F de alfa, ponle prueba F con 95% de confianza. Vamos a trabajar el día de hoy con 95% este ejercicio. Entonces, para que puedas ponerle así en Google y ponle con ese nivel de confianza para que te dé un valor, porque si ustedes utilizan otro nivel de confianza, 99 o 90% de confianza, les va a dar otro número. Entonces, es importante saber con qué nivel de confianza lo van a trabajar. Ahora, vamos a identificar cuántos grados de libertad vamos a tener. Bueno, en este caso, nosotros recordemos, voy a retroceder. Tenemos acá una muestra de cuánto. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 datos. Entonces significa que tengo una muestra de 10. Por lo tanto, acá, como tengo una muestra de 10, significa que vamos a obtener los grados de libertad en el denominador. Entonces, N valdría 10 menos P. ¿Cuánto vale P? ¿Cuántas variables independientes tengo? Tengo dos variables independientes, las millas recorridas y el número de entregas. Si tuviera yo 3 variables independientes, P valdría 3, pero aquí en este caso nada más tengo 2 variables independientes, por lo tanto, recuerden, P vale 2. Entonces sería 10 menos 2, 8, menos 1, 7. Entonces, los grados de libertad en el denominador serían 7, que son este valor que me aparece aquí en Excel, 7, y P grados de libertad en el numerador serían 2. Entonces, los del numerador valen 2 y los del denominador valen 7. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, esta tablita la obtuvimos de Excel, recuerden. Aquí es donde dice F y este es el valor que obtuvimos de F, que es 32.87, y el 2 y el 7 ahorita lo vamos a utilizar.
En la siguiente diapositiva van a ver por qué vamos a utilizar lo que es ese número 2 y ese número 7. Bueno, ahora, ya estábamos hasta aquí. Perdón, hasta el paso 2, tomar la regla de rechazo y comparar los valores. F ya dijimos que era 3.87, mayor o igual que F de alfa. F de alfa, la parte de aquí arriba, esta tablita, este renglón que está aquí, 1, 2, 3, 4, 5, son los grados de libertad del numerador, mientras que los renglones, o los que están así en columna, son los del denominador. Entonces me está diciendo que son con 2 grados de libertad en el numerador y 7 grados de libertad en el denominador. Entonces, primero, tomo los 2 del numerador, este 2. Y ahora el 7, me voy hasta donde está el 2 y el 7 de aquí. Entonces, vamos a rayar tantito esta tablita. Esta tablita, repito, está en internet o también está en lo que es su plataforma. Entonces, vean, 2 y 7. Aquí nos arroja un numerito. Este numerito que es 4.74. Este numerito que es 4.74 significa que eso es lo que vale F de alfa. Entonces ponemos en lugar de F de alfa 4.74. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí ya tenemos únicamente mis dos cantidades y mi signo de la ley de tricotomía. Ahora sí, podemos preguntarnos a nosotros mismos, porque luego me preguntaban cuando estábamos en clases presenciales, maestra, pero ¿cómo es que yo identifico si valido o invalido la regla de rechazo? Pues muy fácil. Este símbolo, muchachos, este símbolo es lo que nos va a identificar si es cierto o es falso. Yo les pregunto a ustedes que están viendo el video, 32.87 es mayor o igual que 4.74, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Bueno, decimos que sí es cierto. Si aquí me hubiera salido otro valor como 1.54 es mayor o igual que 4.74, pues no, ¿verdad? Entonces, aquí abusados. Va a depender de estos valores si yo rechazo o no rechazo. Si esto se cumple, vamos a decir como conclusión, esto es lo importante, esto es lo que me interesa. Como 32.87 es mayor o igual que 4.74, ¿eso qué significa? Significa que con 95% de confianza se rechaza la hipótesis nula. Esto ya se los había yo platicado desde la diapositiva pasada, donde les dije que si se cumple, se rechaza la hipótesis. Y hay evidencia suficiente para coincidir que hay una relación significativa. Entonces, como estamos rechazando la hipótesis, hay una relación significativa entre el tiempo de recorrido y las dos variables independientes, lo que son millas recorridas y número de entregas. Entonces, aquí, el pronóstico que obtuvimos del primer ejercicio de que el repartidor recorre 120 millas entregando 5 paquetes, que se tardará 11.08 horas, es altamente confiable, muchachos. ¿Por qué? Ustedes pueden generar con esta sencilla prueba, ustedes pueden demostrar claramente que efectivamente el repartidor se tardará 11 horas. ¿Por qué? Porque ya realizamos aquí la parte estadística. Entonces, lo más importante es la parte de la conclusión. Si ustedes no me ponen una conclusión en el ejercicio, yo no les puedo validar el ejercicio porque yo no sé si está bien o no su pronóstico. Entonces, aquí abusados. Esa relación, como es una relación significativa, significa que pues efectivamente mi pronóstico es altamente verídico. Y con eso estaríamos terminando, muchachos. La conclusión es lo que me interesa. Ahora, ojo, si aquí me hubiera salido al revés, aquí me hubiera salido 1, aquí en F, si no me hubiera salido 32.87. Esta nada más es una suposición. Antes de terminar, para que me entiendan bien. Si me hubiera salido que F valiera 2.32,
54 mayor o igual que 4.74, aquí obviamente se identifica claramente que 2.5 no es mayor que 4.7, entonces aquí pondríamos que no. Por lo tanto, si me hubiera salido este resultado, aquí en conclusión hubiéramos puesto como 2.54 no es mayor o igual que 4.74 y con 95% de confianza se rechaza la hipótesis nula y se concluye que no existe relación significativa entre el tiempo de recorrido y las dos variables independientes, lo que son millas recorridas y número de entregas. Por lo tanto, mi pronóstico no sería confiable, muchachos. Entonces, es muy importante identificar claramente mi conclusión e identificar también mis dos valores para que yo pueda validar o invalidar mi hipótesis. En este caso, estamos rechazando la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque me dio que sí es mayor. Si esto rechazar H sub 0, aquí decía en la regla de rechazo, rechazar H sub 0 si F es mayor o igual que alfa. Por eso les decía yo que esta parte de aquí, de esta conclusión, esta parte es muy importante. Yo se las comparto porque en ningún libro, créanme que en ningún libro viene esta parte, pero sí es importante que ustedes la puedan analizar y que siempre que esto se cumpla van a rechazar la hipótesis nula y van a tener como conclusión que existe una relación significativa y pues estamos trabajando con el 95% de confianza, es decir, con un alfa igual a 0.05. Y pues, entonces el pronóstico es altamente confiable, muchachos. Y hasta aquí estaríamos terminando con lo que es prueba de significancia para lo que es la regresión múltiple. En este caso, como sí me dio como resultado que es altamente confiable o que sí existe una relación muy estrecha, tenemos que utilizar la prueba T. Pero para la prueba T, esa es otra clase. Entonces les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy conmigo y los veo próximamente. Que estén muy bien. Gracias.